Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Buenas tardes, amigos del Centro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia con Doc. Desde aquí del Laboratorio de Química de la Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias, y con el aporte de la carrera de Pedagogía en Ciencias Convención y el programa de Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales, presentamos un nuevo episodio que llamaremos por hoy Ejercicios de Química, de tal forma que podamos establecer alguna relación entre los cálculos que solemos hacer con algunas cuestiones cotidianas. Si les gusta el capítulo, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avisen que un nuevo capítulo ha llegado. En primer lugar, hablaremos de nuestra muy conocida azúcar, o sacarosa químicamente llamada. La Organización Mundial de la Salud, según datos últimos del año 2002, recomienda un consumo diario de 25 gramos de azúcar al día, es decir, menos del 10% de la ingesta calórica diaria que consumimos. Vamos a determinar cuánto es la masa que le corresponde a una cucharada de azúcar. Para ello, muy fácil, ponemos un vidrio reloj en la balanza, ajustamos para que nos quede solamente la masa del contenido y voy a dejar caer aproximadamente el contenido de una cucharadita de azúcar. Lo que vemos acá en la balanza son 8,56 gramos, es decir, una cucharada de azúcar común y corriente nos da una masa de 8,56 gramos. Veamos qué ocurre. El azúcar comúnmente que consumimos a diario corresponde a un compuesto llamado sacarosa, cuya fórmula química es C12H22O11 y su masa molar es de 342 gramos mol. Si la masa de una cucharada de azúcar, sacando un promedio, es de 7,35 gramos, algo menor a lo que vimos recién, determine cuántas moléculas de azúcar habría en una taza que se ha preparado disolviendo 3 cucharadas de este azúcar sacarosa mezclados con agua y café suficiente. Para eso vamos a hacer los cálculos. Considera el valor 7,35. Acuérdense que hemos preguntado cuántas moléculas consumiríamos en las 3 cucharadas que hemos usado para preparar el café. Lo que sabemos es que un mol de sacarosa, en este caso, tiene una masa de 342 gramos. Es decir, si consumiéramos 342 gramos de azúcar de una vez, estaríamos consumiendo, a fin de cuentas, un total de 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de azúcar. ¿Está claro? Pero como hemos consumido solamente 3 cucharadas, es decir, 7,35 por 3 nos da un valor de 22,5 gramos, entonces en 22,5 gramos de azúcar tendremos X moléculas. Este cálculo es sencillo, para que vean. Voy a hacer el cálculo para determinar definitivamente cuánto es. Rápidamente nos queda un valor de 22,5 por 6,02 exponente a 23 dividido en 3,42. Esto nos da un total de 3,96 por 10 elevado a 22 moléculas. Es un cálculo medio extraño en todo caso, pero para que vean la cantidad de unidades, por decirlo así, ¿cierto? O de unidades básicas que uno consume en esta cantidad de azúcar. Ese es un cálculo muy sencillo. Ahora hablaremos un poquito de la cafeína. La cafeína, ¿cierto? Si pensamos, es un alcaloide, y el café común que consumimos tiene identificadas más de 1000 sustancias químicas, muchas de ellas con capacidad antioxidante. ¿Qué significa la capacidad antioxidante para el organismo? Es el retardamiento del envejecimiento celular. La mayoría de estos oxidantes son del tipo polifenoles que se llaman en química. Y es probable que una parte considerable de los antioxidantes que contiene el café
se deba al llamado ácido clorogénico. Este ácido clorogénico, que está acá en esta estructura, es una combinación de ácido cafeico y ácido químico, que es el polifenol, el ácido clorogénico, más abundante en el café. Principalmente se refiere al café de grano, al café puro, que tiene bastantes beneficios para la salud y que vienen siendo estudiados y comprobados. Si queremos ver qué cantidad nos aporta, por ejemplo, en miligramos de cafeína una taza de café en grano, aproximadamente una taza de 1/4 de litro nos da 90 miligramos de cafeína. Un café instantáneo como el que tengo acá en esta lata, ¿no es cierto?, nos aporta un total de 79 miligramos. Una barra de chocolate pequeñita, 71 miligramos de cafeína. El té negro, por su parte, que también tiene cafeína, nos da 63 miligramos, 1/4 litro de él. Una bebida cola de cualquier marca nos da 40 miligramos de cafeína y una bebida de chocolate 6 miligramos. La recomendación diaria de cafeína que se sugiere es de aproximadamente unos 400 miligramos, lo que equivaldría aproximadamente a consumir 4 tazas de café o bien 2 bebidas cola. Se dice que afortunadamente el consumo de café tiene mayor cantidad de aporte si lo consumimos en la medida exacta, ya que con la ingesta del café estamos incorporando, como dije recientemente, antioxidantes al organismo. De esta manera podemos hacer lo siguiente. La etiqueta de un frasco de café, como el que aparece acá en la figura, indica que 100 gramos de este café, el total son 170 gramos, aporta un total de 3,4 gramos de cafeína. Determinemos entonces la cantidad de cafeína expresada en miligramos al beber 3 tazas de café, si cada una de ellas se prepara agregando una cucharada con 2,05 gramos de café. Entonces, ¿cierto?, lo que vamos a hacer es relacionar que 100 gramos de café nos aportan 3,4 gramos de cafeína, por tanto, 3 tazas de café, un total de 6,15, ¿no es cierto?, gramos de café. ¿Cuánta cafeína nos aporta? Eso podemos verlo de esta forma siguiente. Bien, sabemos entonces que 100 gramos de café nos aporta un total de 3,4 gramos de cafeína. Por lo tanto, las 3 cucharadas de café nos darían 6,15 gramos. Nos preguntamos cuántos gramos de cafeína nos aportaría esto. Hacemos el cálculo rápido. 6,15 por 3,4 dividido en 100. Un total de 0,2091 gramos de cafeína, lo que expresado en miligramos sería 209,1 miligramos de cafeína. Si comparamos, ¿cierto?, con el consumo diario sugerido, estamos bajo la norma adecuada. Bien, ¿qué hay entonces con la llamada sal de mesa, conocida químicamente como cloruro de sodio, y específicamente qué hay con el ion sodio, que es el que da algunas complicaciones? La Organización Mundial de la Salud recomienda obviamente rebajar el consumo de sodio, de ion sodio que viene en la sal, a fin de reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes, ciertos cerebrovasculares y cardiopatías en general. Recomienda reducir la ingestión de sodio por debajo de los 2 gramos de sodio, quiero decir, lo que equivale a consumir 5 gramos de sal diariamente. Por su parte, la American Heart Association recomienda no ingerir más de 2.300 miligramos al día, lo que significa un total de 2,3 gramos, ¿no es cierto?, de sodio. El límite ideal y sugerido es consumir 1.500 miligramos al día para la mayoría de las personas adultas. Por ejemplo, un refresco de bebida cola de 200 mililitros tiene un total de 20 miligramos, ¿no es cierto?, de sal. Un trozo de pizza, 400, pan de molde entre 150 y 400, mayonesa 120 miligramos, el queso Gouda
un trozo de 50 gramos, 950 miligramos, un yogur común y corriente, 45 miligramos, y un atún enlatado tiene bastante sal, 380 miligramos. Por tanto, la idea, ¿no es cierto?, es que pudiéramos ver cuánto nos aporta agregar, sazonar una cantidad de comida, una ensalada, por ejemplo. Solemos hacer esto, ¿ven? He puesto, como les dije, un vidrio reloj en la balanza y uno generalmente saca la sal, ¿no es cierto?, y hace esto. Imagínense que estoy aliñando, sazonando una ensalada. Y en este caso me da un total aproximadamente de 0,015 gramos. ¿Ya? 0,015 gramos de cloruro de sodio. Por tanto, la pregunta es, determinen la cantidad de ion sodio, si la masa atómica del sodio es 23 gramos, que ingiere una persona si sazonamos o aliñamos una ensalada con una pequeña cantidad de sal cloruro de sodio, cuya masa es igual a 0,015 gramos. ¿Qué debemos pensar entonces si hacemos los cálculos? Que si consumimos un total de 58,5 gramos de sal, estamos ingiriendo un total de 23 gramos de ion sodio. Por lo tanto, si ingerimos 0,015 gramos de sal, ¿cuánto sodio iría ahí? Esa es la cuestión que hay que resolver con un pequeño cálculo químico. Para eso, vamos a la pizarra nuevamente. Bien, si consumiéramos un total de 58,5 gramos de cloruro de sodio, estaríamos consumiendo 23 gramos de sodio, ¿cierto? Porque el resto es cloro. Por lo tanto, como le agregamos a la ensalada un total de 0,015 gramos de cloruro de sodio, la pregunta es, ¿cuánto sodio se incorpora en esta cantidad? De tal forma entonces que resolvemos este pequeño cálculo multiplicando 0,015 por 23 y lo dividimos en la masa molar del cloruro y nos da un total de 0,00589 gramos. De tal forma que si lo expresamos en miligramos, multiplicamos por 1000 y nos daría un total de 5,89 miligramos de ion sodio. ¿De acuerdo? De ion sodio es una carguita positiva. Esa es la cantidad de ion sodio que ingeriríamos al sazonar una ensalada cualquiera. Si volvemos, ¿cierto?, al dato, guarden el valor 5, casi 6 miligramos, ¿cierto?, de ion sodio. 6 miligramos de ion sodio. ¿Y cuánto es la sugerencia que nos dice la OMS? A fin de cuentas, $1.500 miligramos al día. Eso es solo, ¿cierto?, lo que consumimos en la ensalada, pero bueno, siempre tenemos muchos otros alimentos que nos aportan gran cantidad de ion sodio. Bien, finalmente hacemos un cálculo basado en una experiencia que consiste, ¿cierto?, en hacer reaccionar un poco de magnesio metálico que tengo acá, cuya masa la conozco, con ácido clorhídrico 6 normal o concentrado, como le decimos acá en química, y para ello, ¿cierto?, vamos a ver cuánta cantidad experimental de hidrógeno se produce, porque ya vimos en algún capítulo anterior que al hacer reaccionar magnesio con ácido se producía hidrógeno y se recogía en la probeta. Y una vez, ¿cierto?, que hagamos ese experimento, veremos cuál es el rendimiento real experimental y lo compararemos con el rendimiento teórico que se puede hacer en un ejercicio. De inmediato vamos a hacer entonces la reacción. Vamos a probar esto, que es un trocito de magnesio, cuya masa, la tengo anotada acá, medida previamente, es 0,0596 gramos. 0,0596 gramos. Lo voy a echar en el ácido clorhídrico, tapo y se produce el desplazamiento de agua, pues está produciéndose gas hidrógeno. Agitamos un poco el matraz para ver que se haya terminado la reacción y ustedes ven que el ácido clorhídrico está en exceso. Por tanto, el reactivo limitante es el magnesio, pues cuando se acaba el magnesio ya no hay más cantidad
de hidrógeno que se produce. Por lo tanto, en base a la cantidad, ¿no es cierto?, de magnesio, yo puedo hacer el cálculo teórico. He medido la temperatura a la que hemos recogido el gas, que es aproximadamente 15 grados Celsius. Por lo tanto, vamos a comparar cuánta cantidad experimentalmente obtuvimos. Si miramos la probeta, aproximadamente tuvimos un total de 44 mililitros obtenidos. 44 mililitros, no olviden el valor, 44 mililitros. De tal forma que ahora vamos a comparar con lo teórico. Si comparamos, ¿no es cierto?, que la reacción entre el magnesio es Mg más HCl igual MgCl2, que es la sal que queda en el matraz, y el gas que se produce de hidrógeno, comparemos entonces el rendimiento teórico y experimental. No olviden que experimentalmente obtuvimos 44 mililitros, por tanto ahora vamos a hacer el cálculo teórico basado en la ecuación. Bien, escribimos la reacción nuevamente: magnesio sólido más ácido clorhídrico, que nos origina cloruro de magnesio que queda en el matraz, más ion hidrógeno, gas hidrógeno quiero decir. Esto entonces, ¿cierto?, si hacemos un ajuste, un magnesio a cada lado, 2 cloros, ¿no es cierto?, acá en los reactantes y 2 hidrógenos a cada lado. Por tanto, no olviden que el cálculo se hace tomando en cuenta el reactivo limitante, que ya vimos bien que era el magnesio. Por lo tanto, teóricamente dice esto: un mol de magnesio nos produce un mol de hidrógeno. La reacción es 1 a 1, ¿cierto? Expresado en gramos, la masa atómica del magnesio es 24,3 gramos, que nos produciría, ¿no es cierto?, un mol de hidrógeno. Lo vamos a dejar expresado en moles. Es decir, si hubiéramos echado 24,3 gramos de magnesio, nos habría esperado una cantidad similar, ¿cierto?, a un mol de hidrógeno, es decir, al equivalente a un mol de hidrógeno. Pero como deseamos solamente 0,0, permítanme un segundito, 596 gramos, teóricamente, ¿cuánto es lo que esperamos obtener en moles? Muy sencillo, ¿no es cierto?, este cálculo. Observamos que sería lo siguiente: 0,0596 por 1 dividido en 24,3. Eso nos daría un valor de 0,0025 moles aproximadamente. Pero la idea es cambiar, ¿no es cierto?, estos moles, expresarlo en volumen. Para eso hacemos un rápido cálculo tomando en consideración la ecuación PV igual nRT. Despejamos el valor de volumen, ¿no es cierto?, que es lo que desconocemos, moles por la constante de los gases, por la temperatura, dividido en la presión. ¿Cuántos moles obtuvimos? 0,0025 moles por la constante de los gases, que es 0,082, por la temperatura medida fue 15 grados, expresada en grado Kelvin, tiene que ser, nos daría un valor de... Bien, los moles entonces eran 0,0025, ¿no es cierto? Entonces, usando la fórmula PV igual nRT, digamos, transformar de alguna forma estos moles a volumen. Por tanto, despejamos volumen, moles por R por T, partido en presión. Reemplazamos la cantidad de moles, 0,0025, la constante de los gases que todos conocemos, 0,082 atmósferas, litro, mol, Kelvin, y la temperatura, ¿no es cierto?, es 15 grados Celsius, por tanto, expresada en grado Kelvin sería, sumándole 273, un total de 288 Kelvin, dividido en la presión que consultamos, aproximadamente es de una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Cancelamos, ¿cierto?, las unidades iguales, atmósferas con atmósferas, moles y moles, Kelvin y Kelvin, y nos da un total de, si hacemos el cálculo, finalmente 0,0025 por 0,082 por 288 nos da un total de 0,0
59 litros de hidrógeno. Si lo expresamos en ml, esto multiplicando por 1000 nos da un total de 59 mililitros. Si comparamos con los 44 ml que obtuvimos, ¿cierto?, en la práctica, hay un porcentaje de rendimiento bastante menor. Podemos calcular el porcentaje de rendimiento, pero bueno, eso es un cálculo muy sencillo. Lo importante es comparar que la teoría, ¿no es cierto?, dice una cosa y la realidad dice otra. Siempre los porcentajes de rendimiento son algo menores que lo que dice la teoría. Pues bien, amigos, hemos concluido por el día de hoy. No olviden suscribirse al centro y cuando aparezca la campanita denle un me gusta para que sean notificados cada vez que aparezca un nuevo capítulo de este programa. Desde la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule les saluda el profesor Luis Miño González. Hasta pronto, nos vemos luego. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. El Centro, la voz del Maule.